buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a trabajar con polígonos semejantes y vamos a ver qué es lo que cumplen los perímetros de dos polígonos semejantes. Aquí he dibujado dos y yo siempre intento dibujarlos uno encima del otro, porque luego para comparar los lados homólogos, que decíamos en los triángulos semejantes también, los tengo muy bien colocados. Aquí tengo A y aquí A', que sería el lado homólogo, llamaremos B con B', C con C' y D con D'. Pues vamos a la definición de polígonos semejantes. Polígonos semejantes son aquellos que cumplen, que tienen los ángulos iguales y los lados son proporcionales. Eso es la definición de polígonos semejantes. Vamos a ver qué significa cada una de las cosas. Ángulos iguales significa que el ángulo que está entre A y B, en este caso, si los hemos dibujado tal y como los pongo yo aquí, será idéntico al que tienen A' y B'. El ángulo que está entre B' y C', vamos a marcarlo con dos líneas, será idéntico a este. Eso es ángulos iguales. El que está entre D y C, que es este otro, y D' y C' también coinciden. Y el último, pues vamos a hacerlo de otra forma, también es idéntico a su ángulo homólogo. ¿Y los lados proporcionales qué significa? Pues los lados proporcionales significa que los lados de uno de ellos, por ejemplo, estos de aquí arriba, divididos entre los de abajo homólogos, el lado entre su homólogo, da siempre el mismo número. Voy a escribir un ejemplo. Imaginaos que los lados del de arriba son 2, 3, 4 y 5 centímetros. Todo esto en centímetros. Y los lados del de abajo miden, me lo invento, 3 centímetros, 4,5, pongo punto y coma para distinguir de la coma, 6 y 7,5 centímetros todo de nuevo. Bueno, pues si los dos polígonos son semejantes, significa que al dividir 2 entre 3, el pequeño entre el pequeño, el siguiente entre el siguiente en el segundo polígono, el lado que aparece aquí entre el siguiente y por último el lado mayor, los he ordenado entre el lado mayor del otro, resulta que siempre sale lo mismo. A esto además le llamaremos constante de proporcionalidad. La razón de los dos lados se lee esto, la división entre las dos medidas da siempre un número fijo, una constante. Y también se puede leer, si lo veis aquí, que los lados son proporcionales. Esta era la definición. Lados proporcionales significa que forman proporción. Pues este sería un ejemplo numérico y ahora vamos a ver con esta fórmula de aquí qué es lo que cumplen los perímetros de dos polígonos semejantes. Si queréis comprobar la división, ya sabéis, podéis usar la calculadora y ver cómo estas divisiones que había puesto aquí salen siempre el mismo valor. Bueno, pues de aquí podemos extraer, si pasamos el lado' a multiplicar al otro lado, quedaría que el lado de el de arriba, vamos a llamarle porque los hemos dibujado así, es igual a la constante por, y el lado', el lado homólogo al que habíamos escrito aquí, al otro lado multiplicando. Esto lo podíamos escribir con todos los lados. Vamos a escribir la igualdad 4 veces porque tengo 4 lados y a la izquierda escribiré los lados de uno de los polígonos. Vamos a escribirlo en rojo porque están en rojo aquí. Aquí pondremos el lado A, el lado B, el lado C y el lado D, y a la derecha los homólogos. El lado homólogo a A es A'. Fijaos cómo están colocados en el dibujo, pues eso significa que el lado del de arriba es la constante por el lado homólogo. Con el B sucederá lo mismo. Cada uno es multiplicar por la constante el homólogo, y así sucesivamente. Y D'. Cada lado es igual a la constante por el homólogo. ¿Qué podemos hacer aquí a ambos lados? Pues vamos a hacer una suma. Si sumamos todos los elementos que tenemos aquí en el primer miembro, me quedaría A más B más C más D. Y esto podemos decir que es igual a la suma del segundo miembro. Vamos a hacerlo en color verde y me quedaría K por A' más K por B' más K por C' más K por D'. Vamos a operar en este segundo miembro. Vamos a extraer factor común
la constante k. Si extraigo de todos ellos la constante, resulta que queda aquí, entre paréntesis, a' más b' más c' más b'. Eso es lo que le sobra a cada uno de los términos. En el primer miembro seguimos teniendo, no hemos tocado nada, a más b más c más d. Y ahora vamos a ver en mi dibujo qué significa lo que aparece en cada lado del igual. A más b más c más d resulta que es exactamente la suma de los 4 lados de mi primer polígono. Es decir, esto se llama perímetro del primero de los polígonos. ¿Qué me ha sucedido en el segundo miembro? Pues me ha quedado la constante multiplicando, le voy a añadir el por aquí para que quede más claro, y a', b', c', d', que es el perímetro también de mi otro polígono. Luego ha quedado que el perímetro del polígono que tengo aquí dibujado es lo mismo que la constante por el perímetro del segundo de los polígonos. Si pasamos ahora a dividir aquí el perímetro del segundo, no queda más que el perímetro de un polígono dividido entre otro, que esto se llama razón de los perímetros, es igual a la misma constante que aparecía en los lados. Vamos a leerlo despacito. Razón de los lados igual a la constante de proporcionalidad, al número ese que sale de dividir dos lados. Pero con los perímetros sucede idéntico. La razón de los perímetros es igual a la constante de proporcionalidad. Y de una forma similar también podríamos demostrar que en el caso de las áreas sucede casi parecido. Al dividir las áreas, la razón de las áreas queda la constante, pero como estamos en dos dimensiones va a salir al cuadrado. Y es otra de las fórmulas que vamos a emplear. Con esto hemos demostrado la razón de los perímetros de dos polígonos semejantes. ¡Un saludo!